Ojo porque el lloroncito y yo estamos en el interior del Santiago Bernabéu por fin, madre mía. ¿Ha sonado algo ahí? ¿Ha sonado que sí? Estamos en el interior, mira qué orejitas, tío. Hoy qué día es, 17 de noviembre de 2022. Vamos a ver qué novedades hay en el interior. Ahí tenemos el césped. Vamos a ver porque ya han pasado un tiempo desde que se echaron esas semillas. Y vamos a ver si han empezado ya a brotar. Uy, qué bonito el interior, con las lámparas funcionando, el Real Madrid ahí al fondo. El merchandising. Y el agua negra. ¡Qué calor hoy! ¡Qué calor hoy! Tengo 30.000 capas, soy una cebollita andante. Me he traído hasta el chaleco que se enciende y se apaga para que me caliente la tripota, como el nuevo edificio. Aquí tenemos el interior hoy. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? JR, cuéntanos sobre el interior. ¿Qué tenemos? Creo que me voy a poner en otra posición porque desde aquí no se ve muy bien el césped, sobre todo porque están todas las lámparas, pero podemos ver que prácticamente las semillas, esas semillas que echaron, apenas han brotado. O apenas yo no veo diferencia, no sé vosotros, ustedes, perdón, hay que trataros de ustedes porque no os conozco. Hay mucha gente que dice, no, me puedes tratar de tú, pero bueno, yo primero con educación, que es la madre de la ciencia. Aquí tenemos las lámparas en el fondo sur, en la parte sur del terreno de juego. Veremos a ver qué pasa durante todos estos días. Ahí tenemos a trabajadores después de comer. Esta es la última hora sobre el interior. El otro día nos quedamos con la ferralla que habían puesto aquí en el lateral de la grada baja oeste, donde vemos que ya está hormigonada y fraguada. Hasta incluso han quitado los paneles de encofrado, ¿eh? Tenemos ahí al lado un dumper, una excavadora y esos sistemas de ventilación de la misma esquina. Poquitas piezas ya, ¿eh? Yo no veo ya piezas en el interior, bueno, en la parte de la rampa para el interior del Bernabéu, para el interior del invernadero. Hasta incluso en la rampa tampoco hay nada. Me acuerdo que el último día que entré estaba todo esto repletito de piezas para el interior. Bueno, pues vamos paseando aquí como cual jubilado joven, como lo soy yo. Vamos paseando por la parte de tribuna, vamos a ir viendo el césped a medida que vamos avanzando. Y lo que decía antes, tampoco tenemos muchas novedades en comparación con esa sembra. ¿Se puede decir sembra? El modo de sembrar, la función de sembrar. Siembra en el césped, en el terreno de juego, con esas lámparas que vemos que tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Parece que sigue todo prácticamente igual. ¿Os acordáis cuando lo rasgaron el césped? Pues es que, además que si siguen las palomas ahí, pues obviamente, si se comen todas las semillas, esas semillas que han echado para rebrotar el césped, para sanearlo y para intentar curarlo del todo, pues al final no hacemos nada. Ahora, que no se me echen encima los animalistas, porque yo he tenido gatos, he tenido un perro también de pequeñito y a mí me encantan los animales. Yo cada vez que veo un TikTok de que está sufriendo un animal, yo deslizo súper rápido. Es decir, que yo soy súper animalista, además que me duele un montón el codo. Bueno, aquí tenemos al causante del láser. Este es, no sé si es una chica o un chico, pero tiene los pantalones militares y está con el láser para espantar las palomas. A ver si la vemos, parece una chica. ¡Ah, es un chico! Ahí está en la mano, tiene el láser. Lo tiene ahí en la mano. Y a ver si lo vemos funcionar, porque lo acabo de ver, pero claro, esto es el karma, esta es la ley de Murphy. Cuando lo pillas, cuando intentas sacar, es cuando no lo hace. Mira, ¿ves? Ahora sabe que le estoy grabando y no lo hace. Voy a ver si le pillo. Bueno, me he equivocado. Primero quiero pedir disculpas al chaval porque no sé que era una chica o un chico. A lo mejor ve mis vídeos y me va a decir, ¿qué pasa? ¿Que me tratas como una chica y soy un chico? Lo siento, lo siento. Desde atrás parecías una chica, pero no pasa nada. Aquí tenemos las piezas que decía antes, que no hay piezas amontonadas, pero sí, las tenemos en la parte de la banda del fondo sur. Vamos a bajar unos escalones para verlo mucho mejor. Vamos a bajar aquí, por la parte del palco de honor, donde se sienta el presi. Bueno, llegamos al palco de honor, a la zona del palco de honor. Vamos a ver desde aquí porque se ve todo mucho mejor. Así que nada, bienvenidos al interior, hoy aquí al canal de JR. 17 de noviembre, va acabando poco a poco el mes. Cuando os queréis dar cuenta, ya estamos comiéndonos las uvas, in the nights, por supuesto. Y hemos estado hoy en el exterior, hemos visto los avances y las exclusivas del día de hoy en el exterior. Ahora toca interior, ayer no entré, así que hoy ya tocaba entrar sí o sí. Vamos a subir la... Uy, qué mal se ve, ¿no? Bueno, mucho mejor, ¿no? He limpiado la lente, es que se ensucia con nada. Aquí tenemos la visera. Veremos a ver qué cambio sufre la visera en estos días, porque llevamos unos cuantos días, al menos yo desde que entro, llevamos unos cuantos días viendo la visera sin ningún tipo de cambio.
Es decir, no han empezado a poner la chapa, no han empezado a cerrar por la parte norte de la misma. Y así es el estado actual de la visera sur. Ya sabéis que... Joder, qué mal se ve, tío. Es que por mucho que limpio la lente, ¿qué pasa? Veremos a ver, porque ya he explicado Nuevo Bernabéu muchísimas cosas, que ya sabéis que podéis entrar en la página web de Nuevo Estadio Bernabéu y que podemos ver todos los avances y todas las últimas novedades que nos va ofreciendo esa pedazo de página web. ¡Hala, que empieza a salir el sol y todo! Después de 3 días sale el sol. Lo que decía, esa página web donde va comentando todo lo que va pasando y va a pasar en la obra. Así que lo que nos vamos enterando nosotros es gracias a ellos, obviamente, porque si no, no sabríamos nada. Y ya sabéis que fuera están montando la grúa número 1, la grúa Holland, la grúa la torre D, y que están colocando esos tramos del plumín, del pedazo de plumín, para sobrepasar lo que es la parte plana de la fachada, más luego sobrepasar la parte llana de lo que es la cubierta, para dejar definitivamente cada una de las 12 fechas que va a estar en esta espectacular cubierta del Santiago Bernabéu, que hoy en día está solamente la visera norte concluida, pero la visera sur aún faltan por acabar esos trabajos de estructuración de la misma. Para lo que hemos quedado, macho, para lo que hemos quedado aquí de fotógrafo. Bueno, también Nuevo Estadio Bernabéu ha dicho que se van a poner a tope con la remodelación de los palcos VIP. Empezamos a ver mucha luz en la parte superior, aquí en el fondo norte, entre el segundo y tercer anfiteatro. Están dándole mucha caña a la creación de estos palcos VIP, que mirad cómo hay de trabajadores. Por lo visto, por lo que me han comentado, van a incluir más trabajadores a partir del día de mañana, así que ojito, porque la cosa se pone seria y van a venir más trabajadores para hacer la remodelación totalmente posible, que acabe en los plazos estipulados, y que sobre todo para que cuando vuelva el fútbol al Santiago Bernabéu podamos ver ya muchísimos avances, tanto en el interior como en el exterior, que ya sabéis que en el exterior están a tope con lo que es la fachada, las esquinas, esa torre A que han empezado a colocar las lamas, en la torre C también están a tope, en la fachada oeste, esa fachada de Castellana que tenemos ahora mismo a nuestra izquierda, y veremos a ver qué es lo que va sucediendo poco a poco en las diferentes partes, tanto en el exterior como en el interior. Así que ya sabes, si quieres estar al tanto, si quieres estar al día de las novedades, suscríbete, este es tu canal, y siempre apoyando con ese like. Venga, vamos a ver qué tenemos en la parte del quesito. Ya sabéis que por fuera está del fondo norte con el lateral oeste, ya sabéis que por fuera tenemos cintas transportadoras, que son las encargadas, de sacar la arena y ese escombro que van sacando de esa zona, donde obviamente no se ve nada por las lámparas y por las vallas de separación entre el terreno de juego y las gradas, pero están dejando esta grada súper lista para dejarla cuanto antes a merced del público. Esa grada todavía va a tardar tiempo en habilitarse. De momento en los palcos rectangulares del primer anfiteatro no veo tampoco mucho movimiento, es más, no veo prácticamente nada. Veo algún que otro trabajador, parece, a ver, está con el tema de las redes anticaídas, las redes de protección. Y en el lado oeste lo mismo, no veo ningún tipo de movimiento, ninguna actividad en los palcos rectangulares del primer anfiteatro. Vamos a acercarnos ahora al lateral este, bueno, al mirador del Tour, para ver cómo va esa alineación de pasillos entre el primer anfiteatro y segundo anfiteatro del lateral este, que ya sabéis que desde esta posición no podemos ver. Vemos también como los trabajos que han hecho en la parte del fondo norte con el lateral oeste, ese quesito, y ahí podemos ver que están sacando, excavando en esa zona para seguir con esa remodelación en esa esquina. Ahora mismo parece que están sacando tierra, que esa tierra, como vemos en el dumper, la están acumulando, la están descargando justo enfrente de lo que es la grúa de Aguilar, que esta grúa de Aguilar la verdad que viene bastante bien, porque es la encargada de introducir, de penetrar esos materiales al interior del hipogeo, del invernadero, como queráis llamarlo. Aprovechando que estamos en el lado sur, vemos que tampoco hay mucho más movimiento en la parte de los palcos rectangulares. Esta parte no lo había sacado hasta ahora, pero no hay mucho movimiento en el primer anfiteatro, esos palcos rectangulares de la parte sur. Aquí ya sabéis que están empezando con la alineación, justo encima de mí están empezando con la alineación de pasillos. Ahí escucháis los martillos eléctricos, bueno, exactamente por esta zona.
Y he de decir que han colocado también andamios justo en la parte de tribuna del lateral este, ahí los vemos. Esto creo que la última vez que entré no estaban colocados. Por cierto, muchas gracias a Rafa, porque él es uno de los responsables también de que haya podido acceder con esas entradas de la fundación. Así que Rafa, un saludo, sé que ves mis vídeos, así que muchas gracias por dejarme entrar con esas entradas que solamente a ti te pueden dar. Y Rafas, ya, hay muchos Rafas, pero ese Rafa sabe quién es. Vamos a ver qué están haciendo ahí en esta esquina. Parece que tienen pinzas para la batería. De esas veces que te quedas sin batería en el coche y tienen que venir a socorrerte con esas pinzas. Pero no, eso no. El césped no se ha quedado sin batería. Eso han hecho algún trabajo en esa zona, en el interior de las plataformas. Ya sabéis que en esas zonas de ahí hay una especie de alcantarillas y que se pueden acceder al interior de esa separación, de esas plataformas donde el césped artificial verde. Ahí hay una especie de plataforma donde imagino que tendrán los diferentes sistemas de mantenimiento del césped. Entonces habrán salido de estar ahí para hacer algún tipo de trabajo en concreto, pero de momento pues esto es, a ver qué es, como una especie de molinillo, ¿no? Un estuche de cargador de carga rápida o algo. Y esto lo que parece es un extractor de humos, ¿no? Algún ventilador de estos, un calefactor o a saber qué es. Estos días está haciendo mucho frío aquí en la capital de España, en la capital del mundo. Mirad qué imagen más bonita, cómo penetra el sol entre las tubulares, entre las piezas blancas de la cubierta sur. ¡Qué brutalidad! Por favor, eso se merece un like, ¿no? Venga, esos likes. ¿Cómo nos cuesta darle al dedito, eh? Bueno, pues nada, voy a sacar una foto para la miniatura en estos precisos instantes. Mirad qué imagen más bonita de la parte del fondo sur y lateral oeste. Así que avanzamos, creo que no me dejo nada atrás en el tintero. Avanzamos hacia la otra parte del mirador. Otra cosa que quería comentar también es que ha confirmado el nuevo Bernabéu, ya me imagino que lo sabréis, pero la fascia del primer anfiteatro, ese anillo LED que colocarán en el primer anfiteatro. Lo del segundo no lo sé exactamente, no me podéis preguntar porque no lo sé. Al final no sé qué va a pasar con el segundo anillo, creo que no se va a hacer. Pero el primer anillo LED en la primera fascia del primer anfiteatro no se va a hacer este invierno. Al final lo posponen para el verano que viene. Así que dejamos más tareas para el verano. Dejamos la instalación del videomarcador, el cambio de los asientos al azul navy. Dejamos también la instalación de la fascia del primer anfiteatro para el verano. Así que tenemos muchas cosas, muchas tareas, muchos homeworks, como dirían los ingleses, para lo que es el Summer 2023. Bueno, lo que decía antes, aquí tenemos la parte de tribuna donde han colocado andamios para trabajar en la zona. Ya sabéis que están trabajando en la parte superior del primer anfiteatro. La parte inferior es donde estamos enfocando ahora, que es tribuna, y para seguir trabajando en toda esta zona. Ahí lo tenemos, de momento los han colocado, pero no veo a ningún trabajador por la zona. Sí es verdad que allá al fondo, en la esquina del fondo norte con el lateral este, podemos ver que hay bastante movimiento en la zona. Y me imagino que durante todos estos días, horas, pues comenzarán a trabajar en esta parte de aquí. Bueno, así es como va a quedar el nuevo Bernabéu. Me están persiguiendo. ¡Ay, ay, 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 ay! Así es como va a quedar el nuevo Bernabéu. Aquí no se aprecian muy bien las lamas, obviamente la separación de las lamas, porque esto es una exposición, esto es una maqueta, esto es una proyección y obviamente no se aprecia lo que son la separación de las lamas. Esta es la parte de Padre Damián y no sé por qué parpadea la imagen cuando en la vida real no está parpadeando. Esta sería la fachada de Padre Damián, esta sería la parte de Rafael Salgado. Ya miráis, ahí veis donde está la línea ascendente, ahí lo tenéis, esquina de la Torre C, ahí habéis visto el dedo, ¿no? Ese dedo era muy importante, porque y bueno, aquí tenemos la parte de lo que va a ser la parte de la cubierta, con las cerchas ya instaladas, obviamente totalmente cerrado, que eso solamente se cerrará en momentos concretos y que diga el árbitro. ¡Wow! Y esta es donde han empezado a colocar las lamas. Ahí tenemos la línea descendente desde la esquina de la Torre C hacia la Torre B. Y aquí tenemos, obviamente, pues yo pensaba que iba a haber separación, aquí hasta incluso en la maqueta, pero es una proyección. Madre mía. Pero así es como va a quedar la fachada donde han empezado a colocar las lamas. Pues acaso no habéis visto el vídeo de YouTube, así es como va a quedar. Y la parte baja, los zócalos. Qué bien me ha quedado. Madre mía, me tiro en el interior, en el museo, más tiempo que en mi casa, en el servicio. Aquí tenemos de nuevo otra parte del mirador del Tour Bernabéu. Aquí ya desde prácticamente
lo que es la parte del mirador del fondo sur. Bueno, pues aquí tenemos la grada abatible completamente abierta. Ya sabéis que gracias a esta grada se podrá meter nuevo material en los días de evento, y que ahora mismo, lo que decíamos antes, vamos a sacar estas máquinas, estos nuevos materiales que están acopiados en la parte de la banda del fondo sur. Me imagino que serán estos acumuladores, los grupos, para lo que son los aceites de los hidráulicos que van a ir a la parte del invernadero. Y aquí tenemos también las barandillas para las pasarelas de mantenimiento que van al hipogeo. Vamos a echar un vistazo también toda esta parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste, donde mirad cómo han avanzado, cómo ha cambiado esta zona en apenas semanitas. Desde aquí se aprecian muy bien también los avances. Y aquí tenemos ya toda la parte del lateral este. Aquí desde el interior podemos ver toda la parte de la viga corona, esas roturas de riostras que hacen apostas para sobrepasar lo que es las nuevas vigas encima de la viga corona. Vemos que no han quitado apenas ningún andamio. Y si echamos un vistazo a toda la parte del lateral este, a la zona de la viga corona, podemos ver que resisten esos andamios, siguen haciendo los mismos trabajos que llevamos viendo durante todos estos días, y que ya han ido colocando esas vigas superiores, como hemos visto en el día de hoy. Siguen tapando toda esta zona y siguen... Vamos a ver si... ¡Ay, no lo conseguimos ver ya. Solamente se puede ver desde el exterior. Ahí tenemos toda la parte exte con X, del lateral este. También dijo Nuevo Bernabéu que querían dejar habilitada, bueno, habilitada no, querían dejar lista esta nueva grada superior del lateral este con los nuevos asientos del Nuevo Bernabéu. Ya sabéis que esta grada hasta la temporada que viene no se va a habilitar, pero quieren dejarlo ya listo con los asientos que va a tener ya el Nuevo Bernabéu, con esos colores azul navy. Veremos también cómo avanza el tema de prensa durante todos estos días. Mirad el polvo que hay, cómo siguen trabajando en la demolición de los pasillos del primer anfiteatro para alinearlos con los del segundo. Vamos a hacer un zoom, un teleobjetivo al primer anfiteatro del lateral este para ver, bueno, mira, ya están empezando a colocar hasta incluso esas maderas, esos separadores, para empezar a formar los nuevos pasillos totalmente alineados con el segundo anfiteatro. ¡Qué brutalidad, señores y señoritas! ¡Qué brutalidad! Quitamos zoom, vemos también la zona de los andamios que han colocado de la separación, esa zona limítrofe entre el fondo norte, esa esquina del fondo norte, con el lateral este. No veo ningún trabajo. Han empezado a colocar los andamios, pero no veo en sí ninguna novedad al respecto. Veremos a ver qué van a empezar a hacer en esa esquina. También veo mucha actividad en este antiguo palco triangular, donde hay un montón de trabajadores. Parece que están con las últimas filas de esa ampliación del tercer anfiteatro, ya en la esquina de la torre D, donde están empezando ya a formar ese muro, hasta incluso ya quitarle los paneles de encofrado, Me imagino que empezarán a enfoscar y terminar con lo que han empezado. Es que hay mucha gente que empieza pero no acaba. Acaba, hombre, acaba. Bueno, pues nada, ya sentaditos aquí con el lloroncito número 1. Me despido de vosotros. Estas son las imágenes y las novedades del día de hoy, 17 de noviembre de 2022, del interior del Santiago Bernabéu. No es mentira, no es fake, soy yo. Aquí tenemos mi mano, aquí tenemos al lloroncito. Así que me despido hasta el día de mañana. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao, chochines.